Estimados estudiantes de primero y segundo grado de educación secundaria, sean bienvenidos al canal, esta vez para conocer la ficha de autoaprendizaje número 3 del área de matemática para el mes de diciembre, correspondiente a la semana número 37. En este vídeo aprenderás a expresar usando representaciones tabulares la comprensión de la proporcionalidad directa para explicar la organización del tiempo de los hitos en una línea de tiempo. Para reflexionar, responde las siguientes preguntas. ¿De qué manera la matemática nos permite organizar los hitos más importantes del año vividas en nuestra educación a distancia? Tenemos que saber que un hito es un hecho importante que marca un momento importante en el tiempo. Entonces, con la matemática podemos organizarlos de forma tabular para relacionar magnitudes. El resultado de una tabulación es un cuadro de doble entrada, tabla estadística o tabla de secuencias, o usando línea de tiempo, para poder condensar o reducir los valores observados y presentar de manera ordenada y sistemática un conjunto de datos numéricos. ¿De qué manera podemos reconstruir de forma reflexiva nuestras experiencias vividas y compartirlas con la familia o comunidad? ¿Cómo podríamos organizar y compartir estas experiencias con la familia? Este año fue de experiencias buenas y malas, nos quedaremos con las buenas y la forma de reconstruirlas es, por ejemplo, cuidar a los seres que amas, valorar la salud, la libertad de libre tránsito y gestionar el aprendizaje de manera autónoma. A estas experiencias vividas las podemos organizar y compartir usando cuadros de doble entrada o líneas de tiempo. ¿Cómo aprenderás? Lee y analiza la siguiente situación. Juan, estudiante de primero de secundaria, al conversar con sus padres sobre la clase pasada de ciencia y tecnología, les cuenta que logró identificar más acontecimientos importantes y aspectos críticos. Estos acontecimientos son llamados hitos, ocurridos durante su proceso de aprendizaje desde que inició sus clases virtuales. Estos acontecimientos importantes que le han dejado lecciones aprendidas hasta la fecha son los siguientes. Hito 1. Declaratoria del estado de emergencia por la pandemia. Hito 2. Inicio del año escolar remoto. Hito 3. Inicio de la comunicación con su docente. Hito 4. Aprendizaje autónomo. Hito 5. No hay retorno a las clases presenciales. Hito 6. Vacaciones de medio año. Hito 7. Semana de reflexión. Hito 8. Cierre del año académico. A cada hito Juan le ha dado la equivalencia de un número de cuadraditos, tomando como inicio el mes de marzo siendo el primer hito la equivalencia de 2 cuadraditos. El segundo hito, que es el inicio del año escolar, tiene la equivalencia de 4 cuadraditos. El tercer hito tiene la equivalencia de 6 cuadraditos y así consecutivamente hasta el hito 8. Juan no sabe cómo organizar estos acontecimientos, entonces le pide a su padre, el señor Leopoldo, que le ayude a organizar estos acontecimientos importantes y las lecciones aprendidas. Su padre, muy amable, le aconseja a Juan que organice estos hitos y lecciones en una línea de tiempo y que coloque en forma consecutiva el número de cuadraditos correspondiente por cada hecho importante o lección aprendida. Para ello utiliza una tabla de doble entrada donde tabulará los hitos para facilitar su posterior organización con ayuda de su papá. Para esto hacen un recuento de hechos y datos aprendidos donde se puede ver que el 16 de marzo ocurrió un hecho no tan favorable empezando el estado de emergencia por el COVID-19. Pero esto le enseñó a Juan a protegerse y mantener su distancia para cuidarse él y cuidar a su familia. A este hito le corresponde 2 cuadraditos en la línea de tiempo. En el hito 2 se inició el año escolar remoto y aprendió a organizar su tiempo satisfactoriamente para así poder cumplir con las tareas del hogar y las tareas escolares.
A este hito le corresponde 4 cuadraditos en la línea de tiempo. En el siguiente hito aprendió a comunicarse con su profesor asertivamente, lo que le corresponde a 6 cuadraditos en la línea de tiempo. Juan se pregunta, ¿cuántos cuadraditos tendrá el hito no hay retorno a las clases presenciales? En el hito cierre del año académico, ¿cuántos cuadraditos tendrá? Modelando expresiones numéricas, lee el problema, responde las preguntas o realiza las actividades según corresponda. A. ¿A quién le pidió ayuda Juan para poder organizar las enseñanzas que ha ido adquiriendo? Juan, según la situación, le pide ayuda a su padre, el señor Leopoldo, para organizar los acontecimientos importantes y las lecciones aprendidas. B. ¿Qué consejo le dio el señor Leopoldo a su hijo Juan? Le aconseja a Juan que organice estos hitos y lecciones en una línea de tiempo y que coloque en forma consecutiva el número de cuadraditos correspondiente por cada hecho importante o lección aprendida. C. ¿Qué es una equivalencia? Una equivalencia es una relación de igualdad con respecto a la cantidad que hay entre dos objetos. Puede ser en magnitud, estimación, potencia o significado. D. ¿Qué te pide el problema? El problema pide determinar cuántos cuadraditos tendrá el hito no hay retorno a las clases presenciales y determinar la cantidad de cuadraditos del hito cierre del año académico. Ahora relacionemos y representemos estos datos para resolver el problema. Comencemos dibujando la tabla, colocar los datos ordenadamente y hallar la proporcionalidad. La tabla es la siguiente. Para el primer hito la equivalencia es de 2 cuadraditos, para el hito 2 su equivalencia es de 4 cuadraditos y para el hito 3, según la situación, la equivalencia es de 6 cuadraditos. Y nos dice así sucesivamente. Entonces para el hito 4 la equivalencia es de 8 cuadraditos, para el 5 es de 10 cuadraditos, para el hito 6 su equivalencia es de 12 cuadraditos, para el hito 7 es de 14 cuadraditos y para el hito 8 de 16 cuadraditos. Con la tabla completada podemos hallar la proporcionalidad entre estas dos magnitudes. Para hallar la constante de proporcionalidad podemos dividir la cantidad de cuadraditos entre el hito importante. De esta manera, en el primer caso tenemos 2 cuadraditos sobre un hito. En la primera razón tenemos 2 cuadraditos sobre el primer hito. En la segunda razón tenemos 4 cuadraditos sobre el hito número 2. En la tercera razón tenemos 6 cuadraditos sobre el hito número 3. Y así sucesivamente hasta llegar a 16 cuadraditos sobre el hito número 8. Y obtenemos la constante de proporcionalidad que es igual a 2. Debes recordar que los hitos hemos ordenado de acuerdo al tiempo que han sucedido. Ahora completa la línea de tiempo con los cuadraditos. En el hito 1 tenemos 2 cuadraditos, en el 2 tenemos 4 cuadraditos, en el 3 tenemos 6 cuadraditos, en el 4 tenemos 8 cuadraditos. Hasta llegar al hito 8 que tiene 16 cuadraditos. Como puedes ver, falta completar el hito 5, 6 y 7. Por motivo de espacio he tenido que saltear esos 3 hitos, pero tú lo puedes hacer en tu cuaderno. Segundo paso, responde la primera pregunta del problema. ¿Cuántos cuadraditos tendrá el hito no hay retorno a las clases presenciales?
Lo primero que tenemos que recordar que la proporcionalidad directa es la relación que existe entre dos magnitudes que al multiplicar o dividir un número por una cantidad, la segunda queda multiplicada o dividida por la misma cantidad. Además, se cumple que al multiplicarlas entre sí siempre darán el mismo resultado. Para nuestro caso tenemos los hitos importantes y la cantidad de cuadraditos. Los hitos, como ya vimos, son 8 y la cantidad de cuadraditos que le corresponde. Para el hito 1 tiene una equivalencia de 2 cuadraditos, para el hito 2 tiene una equivalencia de 4 cuadraditos y así sucesivamente. Lo que se nos dice el primer párrafo es que si a 1 lo multiplicamos por la constante de proporcionalidad, que es 2, vamos a obtener 1 por 2 igual a 2. Entonces la segunda magnitud también tenemos que multiplicarle por 2, es decir, multiplicar 2 por 2 y se nos da 4. Si multiplicamos al primer hito por 8, se nos da 1 por 8 igual a 8. A la primera cantidad de cuadraditos también tenemos que multiplicarle por 8. Es decir, 2 por 8 se nos da igual a 16. Al dividir a ambas magnitudes resulta una constante de proporcionalidad o razón. Es decir, si dividimos la cantidad de cuadraditos entre el número de hitos, se nos va a dar la constante de proporcionalidad o razón de esta manera. Con todas estas aclaraciones ya podemos dar respuesta a la primera pregunta. El hito no hay retorno a las clases presenciales corresponde al hito número 5 y como ven le corresponde 10 cuadraditos. Tercer paso, responde la segunda pregunta del problema. En el hito cierre del año académico, ¿cuántos cuadraditos tendrá? Ese hito es el hito número 8 y como pueden ver en la tabla, le corresponde 16 cuadraditos. Muchas gracias por llegar al final de este vídeo. Si te ha gustado, puedes darle al like y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Si no estás suscrito al canal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Conmigo será hasta el próximo vídeo.